Mi Dios, damos gracias, Padre, por el tiempo que nos das ahora, Señor, para venir ante ti, mi Dios, y poder, Padre, abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú dirijas ese tiempo, Señor, y que sea tu palabra, Señor, glorificada. Pedimos, Dios, que seas tú, Señor, que transforme nuestras vidas y nos motive, Señor, a hacer más, mi Dios, como tú. Gracias damos, en nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, avanzando en la vida de Cristo, como cada domingo que hemos venido haciéndolo ya durante más de un año, y todavía nos queda más de dos, ¿verdad? Más de 2 años ya tenemos viendo desde el nacimiento de Cristo. Creo que hemos avanzado bastante, pero nos queda, hemos avanzado más de los 3 años y medio de la vida del Señor, más de la mitad, pero todavía nos quedan muchos eventos muy importantes. Actualmente hemos estado avanzando a través de la vida de Cristo, particularmente ahí en la región de Galilea, que es donde fue el centro de su ministerio, y ya básicamente estamos en el último tiempo del ministerio de Jesús allí en Galilea. Les voy a invitar por favor a que me acompañen a Mateo capítulo 9 para ver un evento, y después vamos a brevemente a ver el último evento de la vida de Jesús en Nazaret. Es así, solamente mencionado prácticamente. Mateo capítulo 9 versículos 27 en adelante, nada más. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos aquí atrás es el estudio anterior que vimos, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Eso lo estudiamos recién, versículos 18 en adelante, y llegamos al versículo 27. Pasando Jesús de allí, dice, recuerden que ¿qué fue lo que había pasado? Pues vino Jairo a buscar a Jesús para que venga y sane a su hija. Fue a la casa de Jairo, ahí en el camino ocurre la mujer que tocó el manto, y dice que pasando Jesús de allí, de ese lugar, de la casa de Jairo, le siguieron 2 ciegos, y dice que estaban dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Así que va camino Jesús a la casa donde él moraba. Esto es allí en Capernaum, la casa, la que conocemos como la casa de Pedro. Ahí moró Jesús ese tiempo. Y vamos a leer la historia. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es un pasaje cortito. De hecho, en un momento dije, a lo mejor va a ser muy corto para un estudio, pero bueno, poniéndome a estudiar, creo que es suficiente. No podemos avanzar mucho más que una pequeña conclusión que vamos a tener en otro pasaje. Aún estamos en Capernaum, y fíjate cómo Mateo nos presenta un cuadro. Jesús está caminando hacia su casa, después del milagro tan impresionante de cómo la hija de Jairo es resucitada, y como en ese momento, recuerdan ustedes, había una gran multitud de gente apretando ahí al Señor. Les había contado algunos, una vez escuché un sermón, no es mi parte del estudio, pero una vez escuché yo de alguien que me contó del norte, allá donde hablan pocho, chicano, spanglish y todas esas mezclas, y dicen que estaba ¿cómo se llama? El pastor predicando este pasaje, pero pues hay que, decía, predicar en el idioma, no sé, en la traducción Spanglish o algo así de la Biblia,
Y para que entiendan, pues él dice que el predicador decía, contando esta historia de Jesús cuando iba y viene la mujer y se acerca, y dice que, bueno, iba Jesús ahí en medio de la multitud y pues se acercó a la mujer y tocó el manto de Jesús y se voltea a Jesús y dice, ¿quién me tosió? Y los discípulos le dicen, ¿cómo que quién te tosió? Si todos están puche y tú dices que quién te tosió. Esa es la versión Spanglish. Había una gran multitud, así que ahora viene de regreso Jesús a su casa. Y nos imaginamos también ese gran grupo. O sea, cuando dicen aquí, los ciegos daban voces, estaban diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Así que imagínate tú a este par de hombres. La mujer tenía una ventaja, veía, ¿no? Pudo acercarse al Señor, pudo tocar el manto aunque sea, pero todo el mundo estaba apretando al Señor. Así que en medio de esa multitud, imagínate las voces de estos hombres para que se pudieran escuchar. Jesús pues los sanó y vemos, le pide Jesús que no lo digan a nadie, pero ellos en este caso no obedecieron. Vale la pena distinguir otro caso muy parecido, que no es el mismo. Hay varias ocasiones en que hay situaciones muy similares en cuanto a la enseñanza de Jesús y que parecería ser la misma, pero no lo es. Por ejemplo, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Hay quien dice, no, hay una contradicción en la Biblia porque un pasaje dice que 4,000 y otra 5,000, pero no, son dos eventos distintos. En este caso, fíjense dónde estamos leyendo nosotros, Mateo capítulo 9. Si vamos a Mateo capítulo 20, es el mismo evangelista, pero mucho después, en este caso no es aquí en Capernaum, no es en Galilea, solamente para distinguirlo, porque ya llegaremos en su momento y tenemos que saber que es diferente el caso. Mateo 20, 29. ¿Sí te fijas del título? Parecería que es el mismo, ¿no? Dos ciegos reciben la vista. ¿Y cómo era el título del que vamos a ver ahora? El 19:27, dos ciegos reciben la vista. Y de hecho es muy parecido porque dice, aquí vemos diferencias. Al salir ellos de Jericó, ¿ahora dónde están? ¿Dónde está Jericó? Si ustedes ven sus mapas, Galilea es Israel tiene un mar pequeño, un lago grande, por decirlo así, que se llama el mar de Galilea, el Genesaret, y abajo está el mar muerto. En el primer milagro de los dos ciegos es arriba, junto a Galilea, al norte del mar de Galilea. Este otro milagro es en Jericó. Jericó está al norte del mar muerto. Ni bien para entrar a la tierra prometida, por ahí entró Josué, cruzaron y llegaron a Jericó. Recuerdan ustedes la historia, ¿verdad? Entonces esa es otra historia. Es parecido porque también dice versículo 30 que los ciegos estaban sentados junto al camino y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es parecido, pero es diferente evento. ¿Ok? Entonces distinguimos ambos casos. Regresamos por favor a Mateo capítulo 9. Quiero yo, primero, es muy importante siempre cuando estudiamos la Biblia tener una correcta comprensión de los eventos históricos, una correcta interpretación de un pasaje viene de observar ese evento histórico y después vamos a aplicar principios a nuestra vida. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Tenemos entonces a los ciegos clamando, la multitud siguiendo al Señor, pero Jesús en este caso, te das cuenta que no los atendió en la calle. Fíjate, la condición, a diferencia de lo que habíamos visto de las demás personas que habían buscado al Señor, estos dos hombres estaban ciegos. ¿Cómo podrían acercarse al Señor? No era posible. Solamente podían escuchar a la multitud y empezar a gritar desesperadamente. Ellos estaban ciegos. ¿Cómo se quedaron ciegos? No lo sabemos. Tal vez una enfermedad, un accidente,
En alguna ocasión preguntan los discípulos acerca de otro hombre, ¿y este hombre por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Y Jesús le dice, no, él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso no sabemos qué pasó, no sabemos por qué estos hombres están ciegos, pero sabes, la ceguera era común y corriente en Palestina. Barclay tiene un comentario, dice: la ceguera era una dolencia angustiosamente común en Palestina. Procedía en parte del deslumbramiento del sol oriental que causaban los ojos sin protección, y en parte a la gente que no le daba importancia a la limpieza e higiene. Particularmente las moscas, nubes de moscas sucias transmitían infecciones que conducían a la pérdida de la vista. Ahora, aún hoy en día la ceguera es algo común. A lo mejor no el hecho de nacer ciego, pero sí muchas personas llegan a perder la vista, ya sea por edad, cataratas, por cuestiones diabetes o diferentes enfermedades. Y conocemos, quizás hemos tenido nosotros la experiencia de lo que es la pérdida de la vista. Mi mamá siempre le ha gustado leer, y ahora se preocupaba mucho ella porque dice: es que ya no puedo ver, ya no puedo leer. Y ella se leía libros gruesos, así, se los echaba a veces cuando le gustaban esas novelas de ¿cómo se llama? Bueno, le gustaba leer novelas, y se les echaba a veces en 2 semanas un libro grueso, y se picaba leyendo. Y ahora que no podía leer, ella sentía como que se le acababa la vida. Así que imagínate la situación de estos hombres. No había ningún mérito en ellos. No se habla aquí para nada de que eran personas dignas, como aquel hombre que le decían a Jesús: es digno de que le hagas este milagro. No, de hecho eran despreciados, excluidos por tener un defecto físico en ellos mismos. No podían ni siquiera entrar a una sinagoga o un templo. Así que, sin duda, habían sido expulsados. Pero lo interesante es que dice aquí versículo 27, pasando Jesús de allí, y es como que la oportunidad de estos 2 hombres. Jesús estaba pasando por ahí. Salió de hacer un milagro, iba a su casa, y se dan cuenta de que ahí viene Jesús. Tenían la oportunidad. Fíjate, en el caso de los 2 ciegos, en Mateo 8, dice que Jesús llegó a ese lugar, Mateo 8:28, y al final dice que nadie podía pasar por ese camino. ¿Y quién llegó a ese camino? Jesús pasó por ese camino, y los endemoniados se acercaron ahí. En Mateo 20, el caso de los otros 2 ciegos, dice: 2 ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba. Entonces clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es la misma palabra que aparece aquí también en Mateo 9, y aún en el versículo 9 también aparece: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, aquí en Mateo 9:9. Así que Jesús está pasando por ese lugar, y tenían la oportunidad. Ahora, ser ciego, hasta cierto punto también podríamos pensar en que tuviese ventajas, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿hay ventajas en ser ciego? Pues hay personas que de hecho no quieren que se les rompan ciertas cadenas que tienen. Hay gente que aún no siendo, se disfrazan como, ya sea que se hacen pasar por ciegos, por enfermos, y muchas veces uno juzga, pero hemos sabido de casos de personas que están aquí mismo en Tequisquiapan, todos llenos de vendas, con la cara tapada, y otros: no, yo lo conozco y él es el que anda por allá después, todo sano, de pie y caminando. Pero muchas personas se hacen pasar. Hay veces que de alguna manera aún podemos juzgar a otros que se hacen pasar por lo que no son,
pero a veces también nosotros nos hacemos pasar por lo que no somos. Estos hombres sí querían ser liberados. Estos hombres sí buscaron. ¿Sabes? Una de las cosas más tristes es encontrar o que nosotros mismos estemos satisfechos con nuestros propios vicios y no queramos salir de allí. Hay muchos que si sinceramente les invitas a abandonar esas cadenas de esclavitud que tenían, como en este caso hombres ciegos, hay muchos que hoy en día prefieren no perder sus pecados, prefieren quedarse como están. Hay muchos que no se acercan a Cristo porque saben que si se acercan a Cristo, sus vidas van a tener que cambiar. Creo que entendemos el caso de estos dos ciegos y es evidente que quisieran ver para nosotros. Y nosotros podríamos pensar que sería evidente que cualquiera de nosotros que tenemos la oportunidad de liberarnos, deberíamos de buscar ser libres. Pero muchas veces hasta aquí, nada más, soy libre en lo que me conviene y ya de ahí en más, no. Y de pronto quiero yo seguir con mis propias formas de vivir, con mis propios pecados de una manera constante. Y hay gente que, por ejemplo, a lo mejor no podemos decir no somos ciegos, no somos invidentes, pero sí tenemos nuestros propios pecados que no queremos abandonar y somos ciegos espiritualmente hablando. No queremos darnos cuenta porque apreciamos nuestro pecado. Hay cosas que pueden ser claras de hablar, por ejemplo, que el alcohol, la cerveza que pueden justificarse. Puedo tomar alcohol y uno dice, pues no es pecado tomarse una copita. Yo personalmente pienso que es un principio personal que uno puede decir. Yo no puedo venir y decir, no, ¿sabes qué? Tomar una copa de alcohol es pecado. Pero puede, y quiero ser cuidadoso con eso y que me lo entiendan, puede una copita de alcohol que no sea pecado transformarse en un ídolo en tu corazón. De modo que no se trata de la acción, sino de lo que hay en tu corazón. Porque yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que me dicen, es que la marihuana no es tan mala. Porque de todos mis amigos, y estaba Carlos conmigo ese día que platicábamos con unos jóvenes que me decían, de todos mis amigos, los marihuanos son los más moralmente buenos, porque los que toman cerveza, esos son los peores. Eso sí, dicen groserías, eso sí pelean, eso sí roban, pero los que fuman marihuana no son tan malos. Entonces ya justifiqué la marihuana porque no es tan mala. Entonces ya no se trata de si es un cigarro Marlboro, si es un cigarro de marihuana o si son metanfetaminas. Se trata de tu corazón. No quiero venir aquí a decirte tomarte una copa de alcohol es pecado. Se trata de tu corazón. Todos tenemos vicios, todos tenemos ídolos en el corazón. A lo mejor pensamos, ¿no?, en los viciosos y pensamos en una persona perdida, tirada en la calle. Pero nuestro corazón puede tener vicios también que necesitan ser abandonados. Y es mirar a Jesús actuando también para liberarnos de eso. Cuando Jesús en el Sermón del Monte empezaba a hablar, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿te das cuenta a qué enfatiza todo? Al corazón. Oíste que fue dicho, no matarás. O sea, eso es terrible, ¿no? En términos, vamos a poner, a lo mejor Jesús en ese tiempo no había metanfetaminas o cocaína o algo así. Y la Biblia no dice en ningún lugar, no tomarás metanfetaminas o cocaína. No lo dice. Pero vamos a poner esos términos ahí. Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Ahora, los ponen cosas que nosotros clasificamos como terribles. Pero después dijo, yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable
de asesinato, porque en su corazón, delante de Dios da lo mismo. Dios mira tu corazón. Así que no estamos aquí para juzgar al gran drogadicto, al gran adicto que está drogándose con resistol, con pegamento, cuando mi vicio puede ser tan terrible delante de Dios, delante de los ojos de Dios, como ese. No, de eso se trata ser cristiano. No es una lista de sí puedo y no puedo. No se trata de qué puedo y qué no puedo hacer. No se trata de que vengan y pregunten, oye, ¿es pecado tomarse una cerveza? Puede ser que te tomes una coca y seas más pecador con tu vicio la Coca-Cola que con una cerveza, no sé. Entonces se trata de los principios que yo aplico en mi vida. Y sabes, Cristo está aquí para liberarme de esos. No sé si estás como estos hombres, ciego, y solamente miras los vicios de los demás. ¿Qué vicios hoy nos aquejan? Hay muchos. O sea, vicios, desperdicio del tiempo libre, vicio. La televisión es un gran vicio. Que si novelas, que si películas, que si. Entonces puedes tener tú vicios respecto y que la televisión se te transforme en un vicio. Que estás dedicándole más tiempo a algo así que, por ejemplo, a la justicia, al hacer justicia, al predicar, a compartir del Evangelio, a leer la Biblia, a ayudar a una persona necesitada. Y de pronto tus propios gustos y placeres quieres, por ejemplo, el descanso. ¿Descansar es malo? No, es bíblico. La Biblia me manda a descansar. Pero el principio bíblico es un día a la semana, es el día de descanso y un cierto horario de trabajo. Pero no somos llamados, no fuimos creados para descansar. Fuimos creados para trabajar. Ahora, no fuimos creados para trabajar para nosotros, fuimos creados para trabajar para Dios. Lo que tú haces en tu trabajo, hazlo para Dios. Entonces, esos hombres, vamos a regresar aquí al tema. Estos dos ciegos ven la oportunidad, a pesar de ser ciegos, ahora sí vieron esa oportunidad, escucharon que venía el Señor y sus medios fueron clamar. ¿Qué clamaban? Ten misericordia de nosotros. ¿Quién exige misericordia? Cristo. De hecho, fíjate versículo 13, estamos en Mateo 9, ahí mismo, sin irnos a ningún otro lugar. Fíjate el versículo 13. Dice Mateo 9, 13: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Este principio es claro también. Si tú te consideras justo y piensas que no tienes de qué arrepentirte, entonces parecería que el evangelio no es para ti. Me ha tocado compartir el evangelio con algunas personas que me vienen a decir, no, es que yo no soy pecador. Pecadores aquellos que roban, que matan, que violan, que tienen que ir a la cárcel. Pero yo no soy pecador. Bueno, Cristo no murió por los santos. ¿Por quién murió Cristo? Por los pecadores. Entonces Cristo no murió por ti. Entonces Cristo no es tu Salvador, porque Cristo es el Salvador de los pecadores. Si yo no veo mi pecado, soy ciego, y entonces no necesito a Cristo. El objetivo o el principio que yo quiero extraer de este pasaje es que muchas veces somos ciegos y nos queremos quedar ciegos y no queremos ver nuestro pecado. Ese es el principio que extraemos del pasaje. La historia aquí la seguimos viendo y clamaban, Señor, ten misericordia de nosotros. Estos ciegos no tenían ningún mérito a qué apelar, así que apelaban ¿a qué? A la misericordia. Únicamente podían pedir misericordia. Misericordia es un favor no merecido de parte de Dios. La gracia y misericordia son como las dos partes de esa misma balanza del amor de Dios.
Gracia significa que Él me da lo que no merezco. Y misericordia significa que Él no me da lo que sí merezco. Así que si Dios hoy me da lo que merezco, ¿qué merezco yo? La muerte, el infierno. Eso ya me lo gané a pulso, yo, porque soy pecador. Expulsión de la presencia de Dios. Eso me lo gané, yo lo merezco. Así que si un día le pides a Dios lo que mereces, eso es lo que mereces. Así que por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios no me dio lo que yo merecía, me dio su gracia. En su gracia Él me salvó. Así, entonces esos hombres solamente podían pedir misericordia. Y decían, hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico, es un título que apuntaba hacia el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Tenemos que entender aquí que Jesús, sus acciones, sus milagros, sus actos demostraban que era el Mesías, y esos hombres estaban reconociendo a Cristo o a Jesús como el Cristo. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea. O sea, en el Nuevo Testamento va a aparecer siempre en griego Cristo, en el Antiguo Testamento sería la palabra Mesías. Son la misma palabra, en griego Cristo, en hebreo Mesías. Así que le conocían como el hijo de David al Mesías. Jesús no se detuvo para ayudarlos. ¿Por qué crees que no se paró para ayudarlos? Dice, versículo 27, clamaban, versículo 28, y llegando a casa, vinieron a los ciegos. Entonces vinieron clamando en el camino hasta que Jesús entró en casa. Allí vinieron a él los ciegos, y es entonces cuando Jesús habla con ellos. Así que podemos quizás conjeturar aquí un poquito por qué Jesús no se detuvo en la calle para ayudarlos, porque ya había hecho otro milagro y sí fue en la calle, el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero en este caso es diferente. En este caso podemos pensar que fue quizás para probar su fe, o por ejemplo para evitar la excitación de las multitudes. Esas dos posibilidades las propone el comentario bíblico Mundo Hispano. Y le decían hijo de David. Es la primera vez que aparece este título en Mateo. Viene desde el Antiguo Testamento. Voy a leer, por ejemplo, una profecía muy citada ahora en Navidad. Isaías 9, versículo 6 es muy citado. Dice versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y dice aquí sobre el trono de David. Eso era una referencia justamente a que el Mesías iba a venir a la tierra. ¿A qué? A instaurar el reino de Dios. Recordemos que eso era la esperanza de los judíos, que viniese el Mesías, y tenía también un profundo significado nacionalista para Israel, el título hijo de David. De hecho, Jesús nunca se refirió a sí mismo como hijo de David, aunque siempre dejó en claro que él era el Mesías y que él era el hijo de David. Puede ser que la forma en que se dirigían de hijo de David sea una prueba de que le reconocían como Mesías, pero después cambió la palabra que usaron los ciegos. Primero le decían hijo de David, después ¿cómo le llamaron? Fíjate en el versículo 28 al final. Sí, Señor. Le llamaron aquí sí, Señor, sí, Adonai. La palabra Adonai sí se refiere muchas veces a Dios, pero reconoce el señorío de Cristo, y era la forma en que un esclavo se dirigía a su amo.
Entonces reconocía aquí también a Cristo como aquel que tenía la autoridad de hacerlo. Por eso preguntaron: ¿creéis que podéis hacer esto? Una nota, quiero leer aquí también una nota de William Barclay. Dice: los judíos llevaban ya siglos esperando al prometido libertador de la dinastía de David, el líder que no solamente les devolvería la libertad, sino que también los conduciría al poder, la gloria y la grandeza. Así como estos ciegos consideraban a Jesús, veían en él a un obrador de maravillas que conduciría al pueblo a la libertad y a la conquista. Vieron a Jesús con una idea muy inadecuada de quién y de lo que era. Sin embargo, Jesús los sanó. La manera en que Jesús los sanó es iluminadora. En otras palabras, lo que está diciendo Barclay de alguna forma es que estos hombres estaban ciegos físicamente, pero también ciegos en un sentido espiritual. Es decir, sin entender cuál era la razón de Cristo allí. Isaías profetizaba en varias ocasiones que iba el Mesías a darle la vista a los ciegos. Dice Isaías 28:19: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Eso es Isaías 29:18. Isaías 35:5 dice: los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y lo mismo ocurre en Isaías 42:7. Estos hombres estaban ciegos, solamente les quedaba pedir misericordia, pero tenían que ser iluminados no solamente en cuanto a su visión terrenal, sino también en cuanto al concepto de lo que Cristo era. Quizás por eso Jesús les hace la pregunta. ¿Qué pregunta hizo Jesús? ¿Creéis que puedo hacer esto? O sea, hasta parecería un poco innecesaria la pregunta, ¿no? Ya venían gritando estos hombres detrás de Jesús: Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia. O sea, ¿qué acaso no creían si ya lo habían gritado? Estaban pidiendo misericordia. Parecería como que era algo evidente que ellos creían que Jesús los podía sanar. Así que, a pesar de eso, Jesús les pregunta: ¿creéis? Y aquí la palabra fe. Como les he comentado yo en varias ocasiones, creer en nuestro idioma castellano es una palabra que se ha diluido mucho de la fuerza que tiene en la Biblia, en el griego, en el hebreo. La palabra fe es una absoluta certeza de algo. ¿Estás seguro que puedo hacerlo? No es como el concepto de que les he puesto de ejemplo. ¿Tú crees que va a llover mañana? No, pues yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Crees que va a ser frío mañana? Alguno puede creer que sí, otro puede creer que no. ¿Qué tan convencido estás cuando dices que yo creo que cuando dices, o qué tan convencido me ven si yo les digo yo creo que mañana va a ser frío? No se ve mucha convicción, porque la palabra creer es como a lo mejor. Pero aquí la pregunta: ¿crees? ¿Tienes fe en que puedo hacer esto? Cito otro o leo otro comentario. Dice el Diario Vivir: Jesús no les contestó con prontitud la súplica de los ciegos. Esperó para ver si tenían fe. No todo el que dice necesitar ayuda de Dios cree que Dios lo puede ayudar. Jesús quizás esperó y cuestionó a aquellos hombres para enfatizar y estimular su fe. Si usted tiene la impresión de que Dios es muy lento en contestar sus oraciones, quizás esté siendo probado como aquellos ciegos. ¿Crees que Dios te puede ayudar? ¿De verdad quieres que Dios te ayude? Entonces, ¿por qué Dios no respondió al momento? ¿Por qué no lo sanó en cuanto empezaron a gritar? Y quizás es momento de que tú te des cuenta que Dios puede estar probando tu fe. Y que Él te pregunte: ¿de verdad crees que te puedo ayudar? Porque a lo mejor tú oras y dices: Señor, ayúdame en esta prueba, pero sigues pensando que la Biblia dice: ayúdate, que yo te ayudaré. En ningún lugar de la Biblia está eso,
No está eso en la Biblia. No sé de dónde lo sacaron, pero la Biblia nunca dice ayúdate que yo te ayudaré. Nunca. Sí, es verdad que un principio parecido podría estar como principio, en el sentido de que Dios no te va a ayudar si estás tirado. Si estos hombres no empezaron a seguir al Señor Jesús, a gritar, Señor, ten misericordia de nosotros, y no hubiesen seguido al Señor hasta su casa, evidentemente no habrían sido sanados. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que tienes que hacer algo en muchas ocasiones. No puede Dios obrar milagros en ti si ni siquiera estás dispuesto a orar tú. De hecho, Dios está más dispuesto a obrar milagros en tu vida de lo que tú estás dispuesto a depender en Él y a orar. Entonces, muchas veces Dios no obra en ti porque tú no quieres. Y el siguiente evento, el último con el cual cerraré el sermón, es el contraste de donde tú piensas que en algún momento Dios no puede hacer algo. O sea, Dios podría algún día no poder. Bueno, vamos a ver un momento que dice Jesús no pudo. Vamos a ver por qué. Y lo dice la Biblia, Vamos a llegar a un momento, ahí se los dejo como que dicen el balón botando, porque con eso cerraremos. Estos hombres creían, fueron probados y venían gritando. El Señor les pregunta, ¿crees? Veníamos gritando por ello. Los ciegos habían expresado su fe en el camino, pero esta pregunta les da la oportunidad de hacer una confesión. Romanos 10, versículo 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces Dios quiere que tú lo confieses. Y así como estos hombres gritaban y allá en la calle, ahora Jesús ¿tú crees que puedo hacer esto? Esta confesión pública muchas veces nos hace falta a nosotros también. Hace falta que de forma pública declaremos, no en el sentido de usar la palabra declaro como algunos lo hacen, como si fuera una palabra mágica. No, hace falta que nosotros mostremos al mundo que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que dependemos de Él, que oras, que confías en Él. Ese es el declarar. No es declaro, no se trata de gritar que declaras, se trata de hacerle ver al mundo tu fe. La fe no se puede ver, por eso Santiago dice: muéstramela. ¿Cómo? Con tus obras. Las obras no te salvan, pero sí muestran tu fe. Sí, Señor, Dios o Cristo quiere contestarles el milagro, pero quiere hacerlo en su confianza. No que se vayan solamente por un provecho material. ¿Te acuerdas aquellos que seguían al Señor? Todavía no llegamos a ese pasaje que después de la alimentación de los 5,000, Jesús les dice en Juan 6, le dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste y os saciasteis. Buscaban al Señor por los beneficios. Yo me voy a congregar, voy a ofrendar, porque Dios me va a dar más. Entonces hay gente que empieza a manejar eso como si Dios fuese una bolsa de valores. No, tú invierte 1,000 y Dios te va a dar 10,000. No, no es así. No se trata de buscar a Dios por lo que Él te dé. Se trata de tener fe en Él. Versículo 29. Dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Les tocó los ojos en muestra de simpatía. Jesús acostumbraba a tocar a los enfermos. Dios no es un Dios lejano, sentado en su trono, mirando desde allá de los cielos lo que está pasando en tu vida y a veces ni haciendo caso. No, ese no es tu Dios. Dios es el Dios que se hizo hombre. Nació como tú, como yo, siendo hombre. Es la historia de la Navidad. Es un Dios que vino y tocó al enfermo, tocó al ciego,
tocó al leproso, tocó mi pecado y lo tomó sobre sí y murió con él en esa cruz. Isaías 53, versículo 5 dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es el Dios que toca, es el Dios cercano. Y dijo Jesús aquí: conforme a vuestra fe os sea hecho. Aclaro, nunca la Biblia dice que la fe sea la causa eficaz del milagro. Explico esto. Como cristianos no predicamos fe en la fe. Eso se llama metafísica cristiana y es una herejía. La metafísica cristiana te enseña: ten mucha fe en Dios y va a ocurrir. Ten fe y la fe lo va a hacer. Espérame tantito, la fe no hace nada. La fe no es la que tiene el poder. ¿Quién es el que obra? Es Dios. De ahí deriva, y a veces nos equivocamos nosotros diciendo: la oración es poderosa. No, la oración no es poderosa. Dios es poderoso. Nosotros, por medio de la oración, acudimos a un Dios poderoso que contesta mi oración. Entonces, ni es la fe, ni es la oración, es Dios. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Somos salvos por fe? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe nos salva. Es la gracia de Dios la que salva. Alguien lo explicó así: la fe es como el cucharón con el que sacamos el agua de la fuente inagotable de la misericordia de Dios, o como una bolsa de poco valor, pero que llena de dinero hace rico al hombre. Eso lo dice el comentario Mundo Hispano. Así que la fe es el medio por el cual hago mío la gracia de Dios. Y finalmente, versículo 30 dice que los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente. La palabra rigurosamente es una palabra muy fuerte. De hecho, la Biblia de las Américas traduce en otro lugar: les amonestó severamente para que no hablen. Eso tiene la noción de ordenar algo con rigor, con dureza, en un sentido hasta desconocido para los escritores antiguos. En otro lugar, no en la Biblia, sino en otra traducción griega, dice Robertson, que esta palabra rigurosamente se traducía como el bramido de los caballos resoplando. O sea, algo como con ira. La forma en que Jesús le dijo: no le digan esto a nadie, era de una forma rigurosa. ¿Por qué? O sea, aquí queda a entender algo. ¿Por qué a los dos que estaban endemoniados allá en Gadara les dijo el Señor: vayan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes? ¿Y por qué a estos dos ciegos le dijeron: no digan nada? ¿Qué piensan? Es complicado, ¿no? Parece ser como que hasta parecería contradictorio. Creo que mucho de esto lo entendemos en cuanto a la situación. ¿Dónde fue este milagro? En Capernaum. ¿Dónde fue el milagro de los ciegos? En Gadara. ¿Se acuerdan que veíamos de Gadara? Una tierra en Cursi, es la región de Cursi. Gadara es como la capital de esa región. Ahí era una región no judía, gentil, y no había sido predicado el evangelio en ese lugar. Pero en cambio, acá en Galilea, ¿qué estaban buscando de Jesús? Ya estaba la gente empezando a tener una visión distorsionada de la obra de Cristo. Y no es la primera vez que ocurre esto, que el Señor le dice: no digas nada. Hice este milagro, pero no lo divulgas. ¿Por qué? Matthew Henry dice: a veces Cristo ocultaba o pedía que se ocultaran sus milagros porque no quería dar pie al engaño que prevalecía entre los judíos de que su Mesías sería un príncipe temporal, político, y así dar la ocasión a que el pueblo intentara
tumultos y sediciones. Esto era para no excitar a las multitudes, para no crear un concepto erróneo en cuanto a su reino y no precipitar la hostilidad de parte de los líderes religiosos antes de tiempo. Los judíos eran bravos, eran de armas tomar. Ya teníamos ahí algunos seguidores de Jesús que eran los celotes. ¿Se acuerdan quiénes eran los celotes? Bueno, había Simón, un ex celote. ¿Qué eran los celotes? Eran cananistas que incluso llegaban a matar algunos judíos. De hecho, se piensa que posiblemente Barrabás haya sido un celote, que lo crucificaron. Y pudo haber sido también cuando apresaron a Pedro, preguntaron: ¿no eres tú aquel que levantó una sedición? O sea, los judíos eran bravos, no cualquier gobernante que iba a Judea, porque se levantaban en armas a cada rato. Y lo único que les faltaba era un pretexto. Si decían Jesús es el rey, entonces sigámoslo. Por eso cuando crucificaron a Cristo pusieron ahí el título Rey de los Judíos. ¿Por qué? Porque querían mandar Roma, querían mandar un mensaje diciendo: esto pasa. Era una acusación política a estos judíos que buscaban sencillamente un príncipe político. Jesús no venía a ser un príncipe político. Él no venía a liberarlos de una esclavitud de Roma. ¿Qué esclavitud quería liberarlos? La del corazón. Y hoy es la misma esclavitud que necesitamos. Vamos a terminar aquí este pasaje y nada más cierro con el otro. Versículo 31. ¿Qué hicieron los ciegos? Hablar. Puede ser que el gozo sea tan incontenible que no se pueden resistir en compartirlo. Estaban ciegos, ahora ven. Pero era su propia persona la que tenía, el milagro tenía que dar testimonio por sí mismo en ese momento. Ellos se les había pedido que no lo hicieran. ¿Qué agrada más al Señor? La obediencia. Es interesante y triste observar que en nuestros días hay desobediencia, así como en estos ciegos. Pero al revés, porque hoy nos manda salir y predicar las buenas nuevas. Y hoy muchos se niegan a obedecer y quedan callados. Si realmente Dios abrió tus ojos, te dio la vida, no calles. Hoy no te pide que calles. Hoy estamos en un mundo que necesita, así como a estos dos de Gadara se les envió a anunciar, hoy a nosotros se nos envía a anunciar. Dejé un balón botando por ahí, ¿se acuerdan? Vamos por favor a Mateo 13. En Marcos este pasaje está inmediato a esta lectura. Aquí en Mateo aparece todo este relato, aparece después de lo de las parábolas, y llegamos a Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Después vamos a ir a Marcos, ¿ok? Vamos a leer unos dos pasajes. Mateo 13, 54. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús no pudo? Vamos a ver. 54. Dice, leo desde el 53 para tener el pasaje completo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Pasan algunos eventos y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, ¿cómo este hombre puede hacer milagros? ¿Estaban creyendo en Jesús? No, estaban poniendo en absoluta duda su persona y su obra. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Esa palabra de que se escandalizaban era que hacían burla, no lo creían. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa.
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos ahora a Marcos para ver el mismo pasaje en Marcos, porque ahí es donde encontramos ese énfasis más fuerte todavía. Marcos capítulo 6. Del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Si te das cuenta, aquí el pasaje está inmediatamente después de la sanidad de la niña, la hija de Jairo. Sale de su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre los parientes y en su casa. Y, ¿qué dice? No pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esta es la última vez que Jesús va a Nazaret, donde finalmente le rechazan. La vez anterior que estuvo ahí, le quisieron despeñar. En esta ocasión, no creyeron en él. El concepto de que no pudo hacer, sabemos que nada puede limitar el poder de Dios. Si Él quiere, lo podría haber hecho. Pero, por su incredulidad, porque pensaban que Jesús solamente era el hijo de José y de María, Jesús se dice que no hizo muchos milagros ahí, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque Él decidió, Él quiere obrar en base a la respuesta de la fe. En otras palabras, tú puedes limitar el poder de Dios, porque Él decidió obrar en respuesta a nuestra fe. Él decidió hacerlo así. ¿Dios puede obrar sin que tú ores? Sí, y de hecho creo que muchas veces Dios ha obrado, ¿no? ¿Has visto que nunca pediste y Dios obró? Lo ha hecho. Pero ¿cuántas veces tu falta de fe limitó lo que Dios podía hacer en ti? Que tu incredulidad no limite tu falta de oración. Imagínate lo que Dios habría hecho en tu vida si tú orabas. Si tú hubieses sido como esos hombres ciegos que no se cansaron de decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia, y siguieron al Señor hasta el punto de que se encontraron cara a cara y en privado. Quizás es momento de que tú también busques estar más a cara y en privado. No solamente en público decir: Señor, Hijo de David, no venir solamente a la iglesia y decir aquí, cantar, tú eres mi Salvador, sino en privado, en tu casa. Así como se encontraron en la casa del Señor, en la casa de Pedro donde él moraba, en privado Él obró ese milagro. Dios muchas veces obra milagros en público, y en respuesta a la oración comunitaria, Dios muchas veces obra en privado. ¿Sabes? Nuestra asistencia como iglesia ha aumentado. Los viernes no ha aumentado. Los viernes, la reunión de oración, seguimos igual. A veces menos. Este viernes fuimos poquitos. Se justifica que el frío, que la hora, que muchas cosas, pero quiero desafiarte a que busques en privado y en público a Dios. En oración, que tu oración sea en privado y en público. Ora aquí en la iglesia, acompáñanos. La reunión del viernes es muy importante, la fuente de poder de la iglesia. El crecimiento no lo vamos a medir en base a cuánta gente hay los domingos. El crecimiento lo vamos a ver de cuánta gente hay en la reunión de oración. Hemos sido una iglesia con una buena asistencia a la reunión de oración. Por muchos años, en promedio, teníamos un porcentaje de asistencia de un 80% de la gente de la iglesia que venía a la reunión de oración. Ha aumentado la congregación el domingo, pero seguimos siendo los mismos los viernes. Han venido algunos nuevos y te animo a que lo puedas hacer. Si lo has dejado de hacer,
acompáñanos. Es entendible también, tampoco voy a poner así como que no, si no vienes el viernes vas a perder tu salvación, te retiramos la membresía. No, nada de eso. Pero acompáñanos, manda un mensaje. Estoy con ustedes, estamos orando. Quizás no pude, diferentes razones pueda haber, pero sé parte en la oración de la iglesia. Vamos a orar. Dios, damos muchas gracias, Padre, por este pasaje, este milagro, Señor, que hiciste tú con esos dos hombres ciegos que te buscaron, Señor. No se cansaron de buscarte hasta que se encontraron contigo en privado. Gracias, Dios, porque tú los tocaste y los sanaste. Mi Dios, hoy queremos nosotros, a diferencia de ellos, obedecer tu mandato, pero a la misma forma de ellos, buscarte, Señor, en oración, buscarte, mi Dios, para que tú nos quites la ceguera, nos quites, mi Dios, todos esos pecados que hemos no querido ver, y mi Dios, encontremos en ti la libertad, la vista, encontremos en ti, Señor, la salvación. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, porque un día nos diste la luz y sabemos que tú sigues obrando milagros en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.